Primera de Juan 5:4, porque de todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, nosotros creemos que la fe es la victoria. Hay una victoria sobrenatural que está disponible para cada hijo de Dios y solo se accede a ella por fe. Entonces nosotros, si no creemos, no vamos a experimentar ese tipo de victoria en ese sentido. Pero es como otras cosas en la Biblia, que no las experimentas hasta que no las crees. Tienes que creer. Dios no va a hacer que suceda. No va a caer sobre ti. Tienes que creer primero. Tienes que poseerla. Así como es la salvación. Él no solo te ha salvado y no te va a hacer vencedor. La Biblia dice que todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y luego dice, y esta es la victoria. Este es el camino a la victoria, nuestra fe. Entonces, no vamos a experimentar victoria si no desatamos nuestra fe, aunque es la voluntad de Dios. Muchas de las cosas no pasan automáticamente. Aunque es la voluntad de Dios, a veces personas van a ser golpeadas por la vida y pensando que son humildes y aceptando cosas que es la voluntad de Dios cuando no necesariamente es la voluntad de Dios. Cuando los discípulos entraron al bote y Jesús les dijo vayamos al otro lado y empezaron a navegar hacia la tormenta, él no esperaba que se hundan o que sucumban ante la tormenta, y Jesús se levantó y habló a la tormenta. Entonces él esperaba que hagan lo mismo. No es la voluntad de Dios que nos sometamos a las tormentas o a los desafíos. Es la voluntad de Dios es que creamos, es la voluntad de Dios que usemos estas situaciones para vencer y las usemos como oportunidades para ser promovidos en la vida, para crecer en la fe. Cuando David mató a Goliat, fue promocionado a otro nivel. Era uno de los días más grandiosos de su vida y nunca más fue el mismo después de ese día. Cuando tú pases la tormenta, cuando tú conquistes y te conviertas en vencedor, nunca más vas a ser el mismo. Entonces no vas a tener que ir otra vez y pasar la misma prueba. Ya te gradúas y vas a hacer otras cosas. Entonces tenemos que ver la vida como oportunidad. Oportunidades para creer a Dios. Porque eso es lo que es. Es un terreno de prueba. Es un tiempo para probar a Dios y para que Dios te pruebe a ti. Y Dios tiene placer cuando tú crees su palabra en medio de las circunstancias contrarias. A Dios le gusta cuando creemos, cuando decidimos pararnos en su palabra. A veces sería más fácil hacer otra cosa, pero estos desafíos no es algo por lo cual nos resintamos, sino algo que abracemos y tomemos el desafío. De la misma manera que un fisiculturista levanta pesas y hay un dolor asociado, y un dicho famoso es sin dolor no hay ganancia. Espiritualmente es verdad, hay cosas que no son muy placenteras atravesar por ellas, pero son muy necesarias para hacer de ti y formar un carácter en ti. Entonces, el Instituto Bíblico es una de esas cosas. Hay muchas pruebas que vienen asociadas a este tipo de estudio. Son cosas que Dios usa para formar carácter en ti. No pienses que las mejores cosas que te van a suceder o las únicas cosas que te van a suceder va a ser en la atmósfera de la iglesia donde todo es agradable. Hay cosas buenas que te van a suceder en el mundo real donde vas a tener que sacar todo el conocimiento, toda la experiencia con Dios y todas las oraciones para tratar con situaciones, y Dios va a permitir. Smith Wigglesworth dijo, hay cosas que Dios permite y eres tentado hasta el límite, pero Él viene oportunamente. Otros dicen, Dios nunca está temprano, pero tampoco está tarde. Entonces, Dios va a permitir que encuentres situaciones y va a tomar y requerir fe de tu parte, pero muy buenas cosas están sucediendo en ese proceso si tú lo permites, si tú decides tomar la palabra de Dios, si tú decides tomar la fe en Dios. Dios puede obrar que vayas de gloria en gloria y de fe en fe para que tu vida sea una serie de graduaciones, graduándote de un nivel a otro,
Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1, verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Hemos sido llamados a una herencia. Él quiere bendecirte y te va a bendecir, y ya te ha bendecido, pero va a continuar bendecirte. Una herencia inmarcesible reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Verso 6, en lo cual vosotros os alegráis. Aquí está la palabra alegrarse. La palabra alegrarse y gozo, Dios la usa en los lugares más extraños. Dice, os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo, y llama a tu vida un poco de tiempo. Y yo creo, desde su perspectiva, es un poco de tiempo. Cuando estás pasando por una prueba parece una eternidad, pero Él llama un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, estás atravesando esta vida y hay tiempos durante este corto tiempo que vas a ser afligido por pruebas, y el punto es que hay una herencia reservada para ti, que es incorruptible, inmarcesible, reservada para ti en los cielos, y tú estás atravesando pruebas. No tomes las pruebas personalmente, no pases mucho tiempo meditando en ellas. La vida está llena de pruebas. El mundo es un lugar dificultoso para vivir, es un lugar peligroso, está lleno de pruebas, y cada persona que ha nacido en este planeta va a tener pruebas. Y no es que el mundo esté en contra de ti, estamos en un mundo que tiene sus desafíos. Entonces, por un poco de tiempo vas a ser afligido por diversas pruebas. Verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se añade en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Entonces, lo que está diciendo aquí, que cuando vengan las pruebas, para que la fe, la realidad de tu fe. Entonces decimos que creemos. Vamos a ver cuánto creemos cuando enfrentemos una prueba. Ahí es donde realmente se ve si crees o no. Es asombroso cuando yo escuché aviones que están a punto de estrellarse o aparentemente están yendo a estrellarse y sobreviven. Y yo he escuchado reportes que las personas que dicen que estaban clamando a Dios y otros estaban yendo al punto de la muerte, estaban blasfemando, estaban maldiciendo y maldiciendo a Dios y maldiciendo el día que nacieron. Pero es lo que está dentro de ellos. Y en una situación como esa, ¿qué realmente está en ti? ¿Qué realmente crees va a salir? Y es lo mismo, no importa qué clase de prueba es. Cuando la presión está ahí, lo que realmente crees sale. Entonces tenemos y somos como boxeadores de peso pesado, que estamos siendo preparados y tenemos buenas cosas en nosotros, tenemos un buen espíritu, tenemos su palabra, su espíritu, tenemos la experiencia de otros creyentes que han ido delante de nosotros, tenemos la mejor enseñanza que cualquier otra generación. Entonces estamos siendo entrenados y equipados por Dios, no para que pasemos la vida y vengamos a la iglesia, sino que podamos usar esa fe para que nuestra fe pueda ser mostrada a todo el mundo. Y en esas aventuras de fe o en esas hazañas de fe tienes el privilegio de encontrar en esta vida problemas que van a permanecer para siempre. Los días de prosperidad y paz no van a ser mencionados. ¿O qué clase de casa? Eso no va a tener significado en la eternidad. Todo lo que va a tener significado es cuando la presión estaba sobre ti, ¿creíste en Dios? O si has puesto la palabra de Dios en prueba y has creído a Dios. Eso es lo que Dios está esperando. Eso es lo que es genuino de tu fe y que es más preciosa que el oro que perece.
Eso es lo que va a permanecer para siempre. Estamos todavía hablando acerca de David y Goliat. Y lo vamos a seguir haciendo por toda la eternidad. Porque gracias a Dios que mató a ese gigante. Seguimos hablando de Noé y cómo construyó el arca. Y creyó que iba a llover y nunca había llovido antes. Vamos a hablar acerca de estos hombres, pero no estamos hablando acerca de sus vacaciones, cuán grandes eran sus ministerios, sino las hazañas de fe que cumplieron. Es todo lo que va a continuar por la eternidad. Entonces, hemos sido hechos salvos y gracias a Dios por la gran cosecha. Algunas personas van a venir al reino de los cielos y no van a tener tiempo para descarriarse. Nosotros hemos sido salvos antes y tenemos la oportunidad y atravesar y practicar la palabra de Dios y creer en la palabra de Dios en nuestra vida y permitir a Dios que sea nuestro asociado y obre con nosotros y camine con nosotros y tratar con situaciones. Nosotros somos gente privilegiada y tenemos la oportunidad de creer a Dios en nuestra vida. Entonces, las meras cosas que nos resentimos y tenemos que experimentar en esta vida son las meras cosas que nos van a dar la oportunidad para creer a Dios y probar nuestra fe. Y va a ser más preciosa que el oro. ¿Me entienden? Entonces, gracias a Dios por las pruebas, tribulaciones. Hemos hablado acerca de los exámenes de nuestros adolescentes para sacar la licencia de conducir. Necesitamos entender el valor del test. Necesitamos entender que cuando las cosas suceden en nuestras vidas, no es el peor día de nuestra vida, es otra oportunidad simplemente para probar a Dios. A veces hay cosas que no van a ir tan suaves. No pongas tu corazón en una vida feliz. Olvídate. Estás en el instituto bíblico y la palabra de Dios está siendo puesta en tu corazón y te conviertes en el blanco de Satanás y él va a querer robar esa palabra. Satanás va a venir a querer robar todo eso y él se va a asegurar que realmente crees. Entonces hay una línea de batalla trazada cuando tú te llenas de la palabra. Hay una batalla que pelear para ser salvo. Hay personas que están en ello por años. Hay otras personas que son salvas de un día para otro. Hay otras personas que reciben salvación y piensan que no son salvas. Entran en esa batalla, en entender. La palabra de Dios dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ellos tienen que tener y entender para que se haga real esa palabra. Hay otra batalla con la sanidad divina. Hay personas que no creen en esta doctrina. Entonces, Satanás, cuando tú abrazas la doctrina de sanidad divina, a veces te enfermas. Y el diablo, ¿qué está haciendo? Está diciendo, ¿realmente no crees en eso? Quiere que retrocedas. Y él quiere que dejes esa verdad. Entonces puedes decir, tú puedes decir, no sabes lo que Dios va a hacer. El diablo quiere que retrocedamos. Y viene la tribulación por causa de la palabra. Entonces, tienes ya suficiente palabra sobre ti. Vas a tener que probarla. Amén. Vas a tener que probarla. Sería tonto que un atleta olímpico es entrenado con los mejores equipos para cierto deporte y nunca competir. ¿No sería un desperdicio? Levantarse temprano, entrenar, comer lo correcto, tener el tiempo de descanso, tener el mejor equipo del mundo y primera clase y nunca competir. Y es básicamente lo que muchos cristianos hacen. Vienen a la iglesia y alaban a Dios, son llenos del Espíritu Santo, se compran los cassettes, escuchan los mensajes, leen los libros, pero cuando viene la prueba dicen, no, yo no estoy peleando esta batalla. Eso no se supone que tenía que suceder. Las cosas malas no tienen que pasarme. Y retroceden y se rinden. Entonces, tu entrenamiento para enfrentar los desafíos, para que lo genuino de tu fe, que es más preciosa que el oro, que perece, sea probada por fuego, pueda ser hallada en gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo regrese, tu fe va a permanecer
y vas a ser recompensado por tus hazañas de fe. Yo quiero aprender cómo creer. ¿Qué acerca de ti? Yo quiero practicar esto. Entonces tienes tiempo. Si lo has hecho mal en otro tiempo, todavía tienes tiempo y podemos hacerlo correctamente la siguiente vez. Amén. Entonces, realmente lo que tienes que hacer es identificar las pruebas en tu vida. No vas a tener que ver muy atrás y no vas a tener que ver la vida de otra vida, sino la tuya. Identifica las pruebas que hay en tu vida. Identifica aquellas cosas que vuelven a ocurrir que nunca has pasado. Y pon tu corazón en la palabra de Dios y declara: voy a vencer esta situación. Va a ser un proyecto con primera prioridad. No voy a pasar el resto de mi vida caminando en círculos con este diablo. Voy a hablar esta cosa y voy a vencerla. Y voy a seguir adelante. Y empiezas a ejercitar fe hacia esa cosa. No vas a tener la victoria porque estando siempre en la defensiva, tienes que anunciar lo que va a suceder en esa situación. Identifica esa tribulación y persíguela con la palabra de Dios, con tu fe. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando recibes la victoria? Vas a estar tan feliz que no vas a poder a explicarlo, porque hay un sabor de victoria con la victoria que no lo puedes obtener de otra manera. Y la siguiente va a pasar algo más difícil que eso, pero vas a estar listo porque vas a hallar ese impulso. Llegas a desarrollar ese impulso mientras vas caminando para la siguiente batalla. Aunque sea más difícil, quizás tú ya estés más preparado. Cuando tú aprendes a hacer esto, F. Bosworth, que escribió Cristo el Sanador, dijo esto. Él dijo: el acto de recibir tu sanidad por fe de Dios es más valiosa para ti que la misma sanidad. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes a hacer esto, puedes hacer esto en cualquier área, con cualquier cosa, porque la fe funciona para cualquier área. Tienes que creer. Entonces vas a empezar a usar tu fe en tus problemas, en las cosas que te han mantenido atado, o tienes depresión, anda y sácala. Si hay miedo en tu casa, sácalo. ¿Cómo hago eso? ¿Sabes cómo lo haces? Es tiempo de decirle: sal. Y cuando vuelve, no te sometas simplemente. Oh, yo sabía que ibas a regresar. Yo sabía que no iba a durar. Entra nomás, apúrate. Vas a tomar una postura firme y cuando algo viene a amenazarte a tu propia vida, tú vas a ir en contra de ello y lo vas a vencer. Y desarrollamos otra actitud acerca de la vida. No estoy aquí cuánto mal puedo evitar, estoy aquí cuánto daño puedo hacer a las tinieblas. Como un predicador dijo: yo no estoy aquí dejando que los tiempos finales me afecten, yo voy a afectar a los tiempos finales. Tienes que tener esa clase de actitud mental o la vida, si no te va a golpear y vas a ser una combinación de tus peores experiencias. Y vas a tener todas esas historias tristes. Y cuando alguien se acerca a ti, vas a estar deprimido. Podemos darnos la vuelta. Yo voy a pelear esta batalla y voy a ganar. Porque yo tengo el vencedor en mis venas. Dios es un vencedor, yo voy a vencer. Jesús es un vencedor, yo soy un vencedor. Yo voy a derribar esta cosa. Yo soy un vencedor por la sangre del Cordero y la palabra de mi testimonio. Hemos sido hechos para vencer. Tú no puedes vencer si no tienes esa actitud. Entonces, debemos ver estas cosas como oportunidades para que lo genuino de nuestra fe pueda ser revelado. Yo puedo acordarme de tiempos en los cuales estaba totalmente confundido y yo no sabía qué iba a hacer y estaba en esa situación por muchos meses. Y iba a esa pequeña iglesia, sacaba mi Biblia y yo decía: Señor, yo no sé muchas cosas, yo no sé hacia dónde me estás dirigiendo, Señor.
no sé por qué me has hablado, yo no sé por qué no has permitido que vaya a los lugares que yo quería ir, pero yo sé una cosa, que eres un Dios bueno y te voy a alabar hoy día. No importa cómo me sienta, no es porque tenga algo en lo natural para alabarte, pero yo creo tu palabra, yo creo que tú tienes el mejor interés en tu perspectiva y tú me vas a sacar. Y voy a alabarte y voy a pasar un tiempo alabando a Dios, dando gloria al Señor. Y dentro de tu espíritu sabes que algo está sucediendo. Estás y Dios está empezando a mostrar y tú estás empezando a expresar lo que realmente crees. Amén. Necesitas a veces un poco de presión para que eso salga. Y hay suficiente presión en este mundo. Entonces, en Hebreos 4, vamos allá. Hebreos capítulo 4. Y verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Está diciendo aquí que Jesús, nuestro sumo sacerdote, es tocado con nuestras debilidades, porque Él fue tentado, así como nosotros, en todo según nuestra semejanza, y Él venció todo. Él venció absolutamente todo. Y Jesús es realmente nuestro héroe porque Él venció y conquistó cada situación. Él siempre salió vencedor. Y a veces no vencemos como Él porque no tomamos los pasos necesarios y las decisiones correctas. Pero Jesús enfrentó todas nuestras tentaciones, todas nuestras tribulaciones y todos los ataques. Y Él salió vencedor. Y Él está familiarizado con esa situación, con esos temores, con esas angustias. Él sabe todo porque Él estuvo ahí y gracias a Dios que Él venció y nosotros podemos vencer. Por eso es que Juan 16:33, y vayamos a esa escritura, Juan 16, verso 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Digamos, tendréis aflicción. No, no es una de esas promesas preciosas que quieres colgar en tu refrigerador, pero es verdad. Es verdad. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Confiad. Vemos confiar, alegrarse, gozarse. En la misma escritura con el problema. Vemos un patrón aquí. Nosotros tenemos que poner esto en nuestro corazón porque es clave y yo creo que es la clave para desatar la victoria sobrenatural. Pero confiad, yo he vencido al mundo. En Hebreos 4 vemos que Él fue tentado en todas las tentaciones y nosotros vemos que Él ha vencido todo y Él dice, confiad, y te dice que no confíes porque Él ha vencido. Él te dice que confíes porque si Él lo hizo, tú también lo puedes hacer. Como Él es, así eres tú en este mundo. Él vive en ti, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Has nacido para ser vencedor, eres un victorioso, no una víctima. Y te ha sido dada la victoria en Jesucristo. Dios siempre hace que triunfes en Cristo Jesús. Eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Tienes la victoria. Puedes hacer todas las cosas en Cristo que te fortaleza. Y te está diciendo que confíes porque en todo no hay nada que te va a vencer. Tienes que confiar y tienes que estar confiado el momento que el problema empiece. El momento que empiece. Ahora, cuando yo empecé a viajar y empecé en el ministerio a tiempo completo, tienes que pagar tus cuentas y con los ingresos del ministerio. Entonces Dios empezó a abrir puertas y aprendes a no gastar más de lo que ganas. Es una buena enseñanza. Entonces, cada año
y he tratado de gastar lo que tenía que gastar. Y al final del año revisábamos los libros de contabilidad y ahí me di cuenta que cada año veía cada estado financiero y cada año así habíamos ganado más de lo que habíamos gastado. Y yo decía, gloria a Dios, lo hemos logrado. A veces parecía que no iba a pasar esto. Y al siguiente año hacíamos lo mismo. Otro año más habíamos vencido. Y yo tenía esa sensación de alivio y gozo de un año que ya había terminado. Y yo sabía que había logrado pasar victoriosamente porque ahí tenía el estado financiero. Entonces hice esto por algunos años y yo agradecía a Dios cada vez que veía los estados financieros. Gracias porque tú nos has ayudado, Señor, yo le decía. Y luego empecé a pensar y el Señor empezó a mostrarme. Tú me estás agradeciendo cuando has recibido el estado financiero. Y no, no vas a recibir ningún crédito por eso. Hasta un ateo puede agradecer cuando ya ve que todo ha pasado. Oh, gracias, si es que existe un Dios, gracias a Dios. No recibes ningún crédito. Cada cual puede agradecer cuando ya ha terminado. Eso no es fe. Entonces yo empecé a darme cuenta, estoy agradeciendo a Dios demasiado tarde, al final del año. ¿Te das cuenta que lo has hecho? ¿Por qué te toma un año para darte cuenta? ¿Por qué no te das cuenta antes que empiece el año? ¿Por qué no empiezas a dar gracias al Señor antes que acabe el año? ¿Por qué no agradeces cada día al Señor, no al último día? ¿Cada año no te ha ido bien? Entonces, ¿tú sabes que no te va a fallar el siguiente año? Bueno, hay una posibilidad. Entonces, ¿crees la palabra? ¿Puedes creer que Dios va a cumplir su palabra el siguiente año? Algunas personas nunca aprenden. Algunas personas son librados y siempre sucede algo. Y lo primero que piensan es, Dios me ayudará este año. Y Dios se cansa de eso. Eso les dijo a los hijos de Israel. Los he sacado de Egipto. He abierto el mar Rojo y les he dado maná. Y él contó las veces que dudaron a la promesa. Y les dijo al final, dudaste 11 veces. Y Dios estaba contando las veces que ellos habían dudado. Él contaba cada vez que ellos habían dudado. Y él hizo muchos milagros. Y no había una impresión. ¿Cuántas veces Dios nos tiene que ayudar antes que nosotros empecemos a creer? Y Él nos va a ayudar la siguiente. Entonces, tú no tomas ni recibes crédito si agradeces después del hecho. Tienes que creer antes. No es la genuinidad de tu fe siendo probada. Cuando crees después del asunto, tienes que creer cuando empiezas. Entonces, yo empecé a agradecerle a Dios cada día, como solía agradecer al final. Oh, gracias a Dios, voy a lograrlo este año. Gracias porque tú siempre has provisto. Gracias, estoy tan feliz, tan aliviado. Porque no está al final del año. Tenemos la palabra de Dios, tenemos las pasadas experiencias y la integridad y el carácter de Dios. Entonces hay una relación que construyes. Entonces empiezas a agradecer lo que Dios va a hacer en el futuro y lo que hizo en el pasado. Cuando empezamos a hacer así, estamos en el camino de la victoria. Eso es victoria. Cuando lo hago, es victoria. Pero es mejor para ti cuando tú crees primero, porque vas a través del proceso encima, no abajo. No estás viendo si lo va a lograr o no. Estás operando desde la posición de victoria, de entrada. Amén. Es la mejor manera de vivir. Entonces, es por eso que la Biblia dice, Él nos ha levantado en lugares celestiales en Cristo. Empezamos desde ese lugar de victoria. Aleluya. Entonces, crea a Dios ahora para que esto que estás enfrentando va a estar bien, va a acabar bien, vas a acabar arriba y puedes creer a Dios porque Dios dijo lo que Él va a hacer para ti. Oh, yo no siento así. Dilo hasta que lo creas. Dilo hasta que se convierta en una realidad. Tienes que empezar en algún lugar.
Entonces Jesús dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, pero tú puedes confiar acerca de este problema, porque esa es tu posición. Tú tienes que escoger alabar a Dios. Y esto no es fingir algo. Oh, cuánto de fingir puede haber en levantar tus manos y decir, Señor, tú eres un Dios fiel y tú vas a hacer lo que has dicho que vas a hacer. Gracias, Señor, por la victoria. Gracias por la sabiduría. Eso no es fingir. Todo es eso verdad. Entonces es tan verdad que puede cambiar las circunstancias alrededor tuya. Pero si no haces eso, entonces el poder de Dios no ha sido desatado en esa situación. Y vas a tener que tratar en tus propias fuerzas hasta que quizás al final sobrevivas. Y al final puedes decir, gracias, Señor. ¿No es la manera de vivir, sobrevivir? Cuando hay una manera sobrenatural de victoria y Dios la ha reservado para nosotros. Aleluya. Oh, parece que te da ganas de ir a buscar un problema. Voy a buscarme un gigante y lo voy a matar a ese gigante. Ahora, así es como empiezas. Y vamos a tomarnos cierto tiempo para desarrollar esto. Y vamos a necesitar el siguiente periodo de clases. Pero quiero que veamos el ejemplo de David. En la vida de David, él era un guerrero. Y Pablo le dijo a Timoteo que pelee la buena batalla de la fe. Entonces hay una batalla en la fe. Algunas personas no están dispuestas a hacerlo. Ellos quizás quieren rendirse, pero hay una pelea, una guerra. Y Dios encuentra a un guerrero y tiene un lugar para ese guerrero. Entonces David, cuando fue a ver a sus hermanos en el campo de batalla y él les trajo la comida y Goliat estaba ahí desafiando al pueblo, él le dijo a Saúl que él iba a pelear con el gigante. Y la manera como convenció a Saúl que iba a vencer al gigante, porque le contó de sus experiencias en el desierto. Y tú puedes estar en este momento en el desierto y puedes pensar las cosas que estás haciendo no tienen relevancia para el futuro, pero tienen todo que ver con tu futuro. Por los años de preparación antes de tu ministerio, la cosa más importante no es lo que haces públicamente, sino lo que haces privadamente. Lo que Dios está formando en ti son tus motivaciones, tus deseos, tu habilidad de confiar en Dios, tu determinación para seguir su palabra. Nadie está mirando. Esas cosas son las que construyen tu futuro. Estás construyendo un fundamento, aunque nadie te conozca. Entonces es fácil juzgar nuestro progreso o nuestro éxito por señales externas. Cuántas personas predicas, cuántos asociados tienes, cuánto dinero estás haciendo o cuán grande es tu iglesia. Y esas cosas, especialmente al principio de tu ministerio, así como te preparas para el ministerio, son las últimas cosas en la mente de Dios. Dios está viendo si eres honesta, si eres verdadero con su palabra, si eres recto aun cuando nadie te vea. Y cualquier persona puede subirse a un púlpito y actuar bien por una hora. Y cuando nadie te está mirando, cuando nadie va a descubrir jamás, hay cosas que están dentro. David tenía esa actitud. David tenía esa habilidad, ese carácter que le iba a permitir. Él era recto en todo lo que él hizo en su vida. Aunque él estaba a solas, él no transaba. Él iba a estar parado en lo que es correcto. Él tampoco iba a aceptar algo incorrecto. Entonces estaba pastoreando las ovejas y salió un león. Y el león iba a tomar una de sus ovejas. Muchas de las personas hubieran perdido la batalla ahí mismo. Oh, yo soy un muchacho simplemente. Yo soy un muchacho y hay un león. O puedes decir esto. Las personas lo hacen todo el tiempo. Mire, señor león, yo no quiero tener problemas con usted. Yo sé que las cosas han sido difíciles. Vamos a hacer esto. Yo tengo una ovejita débil y media enfermiza. Y yo saco todas mis ovejas. Puedes comértela. Tú vas por tu camino, yo por el mío. ¿Pudo hacer eso?
pudo escapar del león y pudo salvar todo lo que podía salvar y continuar. Pero David no era de esa naturaleza. Para cuando Goliat vino delante, ya David había desarrollado esa actitud y estas cualidades en su vida cuando nadie lo estaba viendo. Entonces, cuando el león salió del monte y vino al rebaño de David, y David confrontó al león con la palabra de Dios, y David le dijo: yo tengo un pacto con Dios, estas son mis ovejas, y yo soy siervo de Dios, estas son mis ovejas, me pertenecen, y él reprende al devorador por mi causa, y tú no vas a venir a tomar mis ovejas, vas a tener que vértelas conmigo. ¿Cuántas personas han hecho un trato con el diablo? Tú vienes aquí y vamos a coexistir pacíficamente. Yo voy a tratar con este problema y voy a hacer esto y esto otro. Y limitando. El diablo va a tomar ventaja de ti mientras tú lo dejas, pero cuando tú te das la vuelta y lo confrontas y está ahí para pelear, entonces, ¿quién crees que va a perder? Él va a perder cada vez, cada vez. La voluntad de Dios es que tú venzas y cada vez vencer al diablo. Entonces, David tomó al león con sus propias manos y lo mató, con el intento de decir: nadie va a venir aquí y me va a robar, porque yo tengo un pacto con Dios. Yo soy bendecido al entrar, al salir. Yo soy la cabeza y no la cola. Y todo donde pongo mis manos prospera. Él tenía la palabra. Y él la creía. Y esa era la diferencia entre él y el resto de Israel. Él creía la Biblia y actuaba. No importa si había un león o cuando no había nadie o cuando había un gigante. David creía la palabra. Y no iba a transar. Entonces él mató a ese león con sus manos propias. Y vino el mensaje a los leones: no se metan con David. Entonces ya no escuchamos más de leones. Él venció al león y continuó adelante. Amén. Ahora los leones no se comunicaron con los osos aparentemente. Y si lo hicieron, los osos no les creyeron. Y el oso dijo: yo voy a ir ahí, yo les voy a mostrar, ningún muchacho me va a parar. Entonces salió un oso del bosque y David le dijo: mientras más grande sea, más fuerte cae. Si tú vienes a mi mundo y has cometido tu error, y va a ser tu peor pesadilla. David dijo: has cometido el peor error de tu corta vida. Has venido a mi territorio, yo domino aquí, tú no dominas aquí. Pero tú dominas tu propio mundo, no el del resto, porque tienes promesas de Dios que se aplican a ti y todo lo que está bajo tu influencia. No tienes que ir a buscar problemas, pero cuando viene tienes que enfrentarlo con la palabra de Dios. Entonces agarró al oso con sus manos peladas y lo mató. No había más problemas con osos. Y Dios dijo: yo tengo un guerrero en mis manos. Y tengo lugares que puedo usar a este muchacho. Y si tú aprendes a creer a Dios, vas a tener siempre un lugar. Porque hay demasiadas personas que no van a aprender a hacerlo. Entonces vino el gigante y está maldiciendo al ejército de Dios. Y tiene a todo el ejército paralizado en miedo. Y Dios pensaba: yo pongo a David ahí, ese hombre es hombre muerto, porque él va a pelear así como ha peleado con el oso y el león. ¿Me entienden? No pongas nada en reserva hasta que entres en el ministerio. Usa todo lo que tienes ahora. Usa todas tus armas. No pongas nada en suspenso. El mundo necesita que las uses. Tú necesitas usarle. Estás construyendo tu fundamento. Y tu futuro va a ser determinado por lo que haces y cómo reaccionas con la palabra de Dios en tu vida. Puede ser limitado por tu incredulidad.
Entonces David llegó a ese lugar y vio al gigante, maldiciendo al ejército de Dios. Y Dios no le dijo qué iba a pasar ese día. Dios no le dijo, David, cuídate, vas a encontrarte con un hombre muy malo hoy día. Y quiero que estés listo para eso. No le dijo eso, como no le dijo lo del oso ni del león. Y tampoco te va a decir a ti cuándo está viniendo tu próximo desafío. Vienen en las horas más extrañas. En el peor momento, vienen. Pero cuando vienen, tenemos que enfrentarlas con la palabra. Entonces David vio a este gigante maldiciendo y se enojó. Y esa fue la diferencia, porque el resto estaba atemorizado, pero él estaba enojado. Algunas personas tenemos que enojarnos. Tenemos que enojarnos. El diablo te está robando y robando y te está empujando y tienes que decir suficiente. Vas a tener que pelear hoy día y uno de nosotros va a tener que perder. Cuando tú enfrentas con un león, sabes que uno de los dos va a tener que perder. No puedes decir, quiero ver cuánto puedo manejar esta situación. Tú estás viniendo aquí y yo estoy buscando una pelea y uno de nosotros va a morir hoy. Tienes que enojarte a algunas cosas. Y ya tuve lo suficiente, tienes que decir. No te enojas con las personas, ¿entiende? No tu esposa ni tu esposo. Te enojas ante la situación, ante el espíritu que está detrás, ante el desafío y tienes que ir adelante. Y anda adelante con la palabra. Vamos a tomarnos el tiempo para ver este encuentro con David y Goliat. No voy a entrar en detalles hoy. Te voy a dar una escritura más que ilustra este punto en Habacuc, capítulo 3. Y aquí está la palabra gozo otra vez. En 4 escrituras la palabra gozo o alegrarse o confiar o alabanza es usada. Y todas son escrituras que mencionan el problema. Entonces, en medio del problema tiene que haber el gozo. Habacuc capítulo 3, verso 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Ahora, esta es una sociedad agrícola que estamos hablando. Entonces, 2 de sus áreas principales de producción han sido cortadas y las ovejas sean quitadas de la majada y no hay vacas en los corrales y todos sus ganados han sido cortados y toda su producción ha sido cortada. Ahora, ¿qué vas a hacer? Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora, en el hebreo, la palabra gozo significa expresar alabanza con gran emoción. Significa saltar y dar vueltas. ¿Me entienden? Ahora, es lo que hacemos cuando alguien gana la lotería o algo bueno sucede. Nosotros saltamos y damos vueltas. Pero en el reino de Dios te gozas en medio de la tribulación y das gloria a Dios cuando todo está yendo mal, aunque las vides no dan frutos, ni la higuera, y todo falla, y los labrados no dan mantenimiento, ni árboles, sin ganado, no hay nada, no hay ingreso, no hay nada, pero con todo me alegraré. ¿Qué clase de hombre es ese? El hombre que está en camino a su victoria sobrenatural. Es un hombre que ha aprendido el secreto de la victoria sobrenatural. ¿Me entienden? Entonces parece ser que mientras más grande es el problema, más grande la alabanza. Y vemos a este hombre saltando y dando vueltas y gozándose. ¿Qué ha pasado contigo? He perdido todas mis cosechas. Todos mis ganados están muertos. He perdido mi trabajo. Tengo
solo cuentas que no puedo pagar y nada me está yendo bien, pero me estoy gozando en Dios. Y Dios puede dar la vuelta a esa situación y Dios puede cambiar las circunstancias. Pero tú tienes que cambiar la atmósfera en la cual estás, aunque estés en la prisión o en una situación desesperada, aún así yo me voy a gozar. Y aún así me voy a gozar. Si el diablo no puede sacarte el gozo, no te puede vencer. Algunos de ustedes pueden poner esto en práctica. Ponlo en práctica. Ve maneras. Cuando el problema se levanta, usa eso. Toma 5 minutos de descanso antes de contestar. Tengo que ir al baño, puedes decir. Ahí ponte a pensar. Y di ahora, yo sé que tendría que estar en pánico, pero voy a dar gloria a Dios. Yo sé que mi Dios me va a salvar. Mi Redentor vive. Y voy a alabarlo, voy a entrar en pánico. Y voy a dar gloria al Señor. Toma la misma cantidad. Alabanza a Dios.